Luego de revisar cuáles son los recursos que podemos acceder en Internet para la consulta de artículos, yo creo que la siguiente pregunta es, ok, ya tengo un posible artículo de mi interés y ahora ¿qué hago? ¿Cómo lo leo? Bueno, casi la respuesta es atrévete a enfrentarte al documento, ábrelo, aunque esté en inglés, aunque no entiendas muchas de las palabras, consulta, revisa, trata de adaptarte lo más que puedas a la lectura. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que hay que seguir, ¿no? Voy a seguir con la cuestión de un artículo que me gustó muchísimo sobre una investigación de pues bueno, de hace ya tiempo. Es una publicación del 1981 en donde se habla sobre las composiciones químicas de las lágrimas. Y bueno, ya vimos cómo hacerlo, ya vimos cómo acceder a las características de los artículos. Y bueno, aquí no nos permite acceder al documento, lo recargamos y vamos a ver si nos permite ahora verlo. Y bueno, aquí está el, ¿cómo se llama? El artículo, lo descargamos y empezamos a trabajar con él. Voy a trabajar desde la página para no estarlo como proyectando. Eh, y bueno, el artículo, ya que tenemos un artículo, pues valdrá la pena como ir revisando cada una de sus características. Como les decía, hay veces que podemos nosotros bajar el artículo directamente y hay otras en las que no. Normalmente las computadoras pues, se nos van llenando de PDFs sobre estas cualidades. Y lo que les quería mostrar es pues, seguir algunos pasos para lo que son la lectura de los propios artículos. Entonces, eh, quería mostrarles pues, algunas consideraciones de las que tenemos que tomar. Bueno, ya que vimos cómo bajar el artículo y toda esta situación, pues bueno, ahora trabajaremos, digo, voy a cambiar de artículo porque la verdad es que no sé si ese es el que quería, pero vamos, estoy proyectando otro artículo. Entonces, bueno, miren, así es como está la publicación. Es igual sobre lo de duelo animal, que es un área a la que pues, me encargo de investigar y todo eso. Entonces, bueno, aquí está. Bien, así este es el título, esos son los autores. Y hay ciertas cosas que tenemos que contemplar. La primera recomendación que yo les hago es que sean conscientes de lo que están leyendo. Es decir, eh, cuando ustedes empiezan a leer el abstract o el título de un artículo, ubíquenlo en qué parte del comportamiento están estudiando. Es una cuestión que está revisando las percepciones de las personas, la introspección. Es un artículo que está evaluando o revisando conducta, está haciendo un análisis de conducta. Es algún estudio fisiológico que esté relacionado a la conducta. Es a lo mejor un estudio neurológico o con bases neurales relacionados al comportamiento, o a lo mejor se está tratando de una investigación en términos sociales o culturales. Esos 5 puntos ya los hemos revisado en otras, eh, ¿cómo se llama? En otras áreas. La segunda pregunta, la primera es que ubiquen qué faceta o qué área del conocimiento está estudiando, del comportamiento está estudiando el estudio, la publicación científica, perdón. Entonces, ya que tenemos eso contestado, la primera pregunta, como les decía, era pues, de qué fenómeno relacionado al comportamiento miento, está tratando el tema. Aquí se los estoy escribiendo, ahorita los proyecto, las preguntas. La segunda pregunta que debemos hacer es el área de la psicología, o bueno, si son de otras ciencias, este video funciona para cualquier ciencia, pues tiene que solicitar, bueno, más bien preguntarle eso al artículo, ¿no? ¿A qué área pertenece la investigación? Son preguntas como muy sencillas, sí, sí lo son sencillas, pero también es para empezar a ubicar que no sé,
para tratar de saber qué es lo que estamos leyendo. Eso es muy importante. Si no sabemos qué estamos leyendo, o sea, con estas dos preguntas, pues difícilmente vamos a comprender más allá de lo que está ahí. Muchas veces se espantan de ver el artículo. Si es que no le entiendo a lo que está diciendo o no sé por dónde va, bueno, empieza por estas preguntas. Es una muy buena noción de saber por qué lo están pues tratando, ¿no? Dos preguntas que debemos de estar considerando para el estudio bueno, en este caso el comportamiento, porque estoy hablando de un área de psicología, ¿no? Entonces, de estos 5 fenómenos del comportamiento, ubíquenlo en cuáles se está abordando. Y la segunda pregunta habla sobre a qué área pertenece la investigación. Así sabemos qué tanto me sirve, si estoy haciendo una tesis o una investigación, qué tanto me sirve lo que estoy leyendo. Muy bien. Cuando hablamos de un artículo, debemos de tener una capacidad de síntesis. No es tanto que podamos resumirlo, porque resumirlo es un trabajo más complicado. La labor de síntesis ayuda muchísimo para las citas de una tesis o una investigación, más que el resumen, porque el resumen traslada ideas directas de las publicaciones, entonces es más fácil como pasarlas una por otra. La síntesis es un trabajo más complicado en donde la complejidad que tiene una síntesis es en reducir los elementos cruciales del estudio. En el resumen no, en el resumen trasladamos las ideas más representativas y generales del texto. Entonces, cuando hablamos de ciencia, debemos de ubicar esta capacidad de síntesis. Debemos de saber trasladar todo un artículo en pocas palabras. Entonces, la síntesis es una habilidad muy, muy importante para las participaciones en clase, para las respuestas de examen, no sé, les puede ayudar bastante, también para la expresión oral, conferencias, no sé, de charlas, les puede ayudar bastante sobre de lo que trata. Otra de las cosas es aprender sobre los géneros literarios de la ciencia. Esto se los voy a dejar en una tabla más adelante, en donde ustedes van a poder ver con qué productos se escribe la ciencia. Entonces, es muy importante que ubiquen qué es lo que están leyendo, qué tipo de texto están leyendo. Entonces, si no pueden ubicar pues, qué tipo de producto es, vamos a tener problemas. Y la otra habilidad que siempre les pido a los estudiantes y que deben de tener para toda la vida como profesionistas es hablar públicamente de la investigación. Puede ser propia o de otra, ¿no? En este caso estamos hablando del artículo. Entonces, la capacidad de síntesis, pues bueno, aquí ustedes les va a ayudar mucho la última parte. Sobre todo para las cuestiones de participaciones, la habilidad de síntesis les va a funcionar muchísimo para ser muy concretos y abordar y enfrentar todas las preguntas que tal vez estén en un examen. Y la otra de los géneros literarios de la ciencia es saber qué estoy leyendo. En este caso estamos nada más dedicándonos a un tipo de género literario de la ciencia, que es el artículo científico, ¿va? Estamos leyendo investigaciones. ¿Qué características tiene una investigación? Son difíciles de leer, es difícil de entender, es algo pastoso si no somos los expertos en esa área. Entonces, esas son las características. Después veremos qué es un género literario de la ciencia. Ok, vamos avanzando con el tema. ¿Cómo hablamos de un artículo? Vamos a seguir ciertos requisitos. Voy a cambiar el fondo porque me gusta más oscuro. Bien, vamos a ver qué requisitos tiene el hablar públicamente de un artículo, ¿sí? Si ustedes revisan cómo se habla de la ciencia en medios de comunicación, las personas pues, no saben cómo funciona la ciencia y a veces dicen datos que no son ciertos o se pueden distorsionar o que ni siquiera existe esa publicación. Por ejemplo, hace poquito tuve una discusión en redes sociales y estoy preparando ahí una entrada de blog sobre eso,
de si los perros pueden amarnos. Porque hay una investigación peruana que la verdad no la he encontrado, o sea, la he pedido y la he buscado por todos lados y al parecer pues, no hay acceso, quién sabe dónde está publicada, pero hay una nota de periódico que estuvo en las redes sociales hablando sobre los perros, si eran amados, si nos podían amar o no, lo cual a mí me pareció como pues bastante mal hecha la pregunta. Y la investigación decía que no. Entonces, por eso también la respuesta es bastante mala. Y si ustedes ven cómo hablan en medios como la televisión, el radio o las redes sociales, periódicos digitales, etcétera, van a encontrar que no saben hablar de ciencia. Y es porque no cumplen con estos requisitos. Ustedes chequen el siguiente noticiero o cualquier programa de radio, televisión o nota periodística en redes sociales y van a encontrar que no nos hablan de qué pasa con las investigaciones científicas. Nos hablan así como de investigación, una investigación, o más bien, los científicos encuentran que el pepino tiene propiedades rejuvenecedoras, ¿sí? O de rejuvenecimiento. Y pues no nos dicen nada más, esa es la nota, y ya, ahí se acabó la nota de ciencia. Y no nos dicen absolutamente pues más. Eso no nos sirve. Y a lo mejor si queremos saber de la investigación, no nos dan los datos para poder llegar a esa investigación, ¿sale? No sabemos ni quién la hizo, cómo lo hicieron, etc. Y esas son las preguntas que vamos a abordar en estos requisitos. ¿Qué requisitos debemos de cumplir para poder hablar de los artículos científicos? Bien, vamos viendo los primeros datos, los principales. Datos de los autores. Necesitamos saber quiénes son, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque, para empezar, por respeto a las personas que hicieron esa investigación. Les costó muchísimo tiempo. Esa investigación también cuesta dinero. Y les valió muchísimo para llegar a una publicación científica, como para que nada más digan científicos y ya. Como si los científicos fueran, no sé, una bola ahí salvaje que anda por la sociedad. No, los científicos tienen nombres y hay que empezar a destacar sus nombres, ¿no? Los datos de los autores son cruciales. Si no tienen los datos de los autores, no sirve la investigación, no sirve lo que estamos diciendo sobre la investigación. Si no sabes quién la hizo, entonces no la puedes ni platicar. Cuando alguien habla de ciencia públicamente, le pueden decir, y muchas veces usan los artículos científicos para ganar debates, contéstenle eso. ¿De quién es la investigación? No, pues la vi en tal lado. Sí, pero dime quién la hizo, cómo la hicieron o qué perfil tienen. Es muy importante eso. Los datos de los autores son los nombres, ¿sí? Estamos hablando de los nombres y también del perfil que tienen, ¿sale? Ya vimos que es fácil conseguirlos. En internet es muy fácil llegar a los investigadores, como lo vimos en el video anterior. Necesitamos saber nombres. El doctor de la Universidad de Valencia, ¿sí? Emilio Torres, me estoy inventando, ¿no? Fulanito de tal. Ah, sí, fulanito de tal. Ahora, la institución en donde se hizo la investigación, muchas veces son universidades, pero a veces son laboratorios, a veces son centros, a veces son dependencias gubernamentales, lo que sea. Normalmente las investigaciones las hacen universidades o instituciones que las están financiando, pero también puede haber asociaciones civiles, etcétera, o investigadores por su propia cuenta, pero ahí tendríamos que revisar el perfil. Entonces tenemos que hablar con estos requisitos: los datos de los autores, la institución a la que pertenecen o a la universidad a la que pertenecen, el instituto tal vez, en donde se publicó la investigación. Lo que sigue es de lo que trata la investigación. Es decir, nuestro primer punto sería cubrir el qué de la investigación, ¿sale? Entonces, ¿de qué va la investigación? ¿De qué trata? En esta investigación pusieron a 7 personas en máquinas que leían la activación cerebral ante las fotografías de sus seres queridos que habían muerto. Wow, ya sé qué hicieron, ¿sale? Eso es de lo que trata la investigación. Con esto lo podemos encontrar en el abstract o en el resumen. No necesitamos a veces ir tan lejos en la investigación para entender de qué trata,
¿sí? El inciso D es el método, cómo lo hicieron. A veces hablamos sin las partes del método, sin entender cómo lo lograron hacer los científicos, y eso no nos sirve si no sabemos el método. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? ¿Sale? No, pues quién sabe cómo lo hicieron. No, debes de saber cómo lo hicieron, debes de investigarlo, debes de leerlo en el paper. Bien, y los resultados. En realidad es muy sencillo, pero háganse a la idea de llenar estos requisitos. Hay veces que lo platicamos, así como de, leí una investigación que hablaba de esto y el otro, ¿sale? Y eran estas personas, estaban acá y encontraron esto, ¿no? Este punto es, ¿a qué conclusiones llegaron? Resultados es, ¿a qué llegaron? Conclusiones. Así, ¿no? Ahora, estos son como pues, preguntas guía que ustedes deben de empezar a cubrir en los artículos. Es decir, esta es la forma en la que se habla de un artículo científico, ¿vale? El inciso, el último, A, B, C, D, E, sigue la F. Vamos a tener aquí la característica de una opinión personal. Es decir, no solamente hablamos sobre ciencia, sino también llegamos a interpretar algunas cosas. Si les gustó, si no les gustó, si está difícil de entender, si no está difícil. Eso también pudiera ayudar bastante a que otros lo leyeran o a que otros buscaran más sobre el tema, etc. Pero la opinión no es de que, yo opino que está muy bonito. No, eso no es una opinión. O sea, tenemos que valorarlo. La valoración del artículo. Si no, no nos sirve si nosotros no interpretamos características sobre la investigación. Estos son los puntos que hay que cumplir cuando hablamos de un artículo científico o de una noticia mínimo para poder transmitir esto en otras personas, ya sea para un ambiente académico, como lo puede ser una clase, una tesis, una investigación, o como puede ser una plática con amigos o una plática con profesionistas, no lo sé, ¿vale? A veces eso nos pasa a los que estudiamos carreras, somos profesionistas, platicamos de lo que leemos sobre las investigaciones porque adornan muchísimo las charlas. Bien, es decir, la ciencia es muy interesante, ¿no lo creen? Bien, entonces estos requisitos son los obligados para poder hablar de ciencia, ¿sí? No podemos hablar de, una investigación de científicos, no. Esos científicos tienen nombre, pertenecían a una institución, hicieron algo, afirmó algo el artículo, lo hicieron a través de un método, ¿sí? Y llegaron a resultados. Y al final es importante que ustedes pues, también tengan esta capacidad de valorar. Al inicio esto a lo mejor no pueda pasar porque pues, no tenemos tanto, ¿cómo se dice? Pues no digo nivel, porque no me gusta ese, pero no tenemos tanto el hábito o la habilidad de estar leyendo los artículos. No sé si están viendo todos los puntos, pero bueno, ahí están. Entonces, los requisitos, los datos de los autores, todos estos puntos son muy importantes que aparezcan, si no, pues no lo pueden usar o no sirve la investigación, hay que buscar otra. Y hay veces que no le entendemos al método y pues ¿por qué no a lo mejor buscas otro artículo que esté más fácil de comprender? O si es algo que la verdad te llama muchísimo la atención, entonces pues hay que dedicarle un poquito más de lectura. Ahora, ¿esto cómo se ve ya en la vida real, estos puntos? Pues bueno, van a ir llegando poco a poquito a ese entendimiento, ¿no? Ok, siguiendo los puntos que habíamos revisado, ¿sale? Siguiendo los puntos que habíamos revisado, aquí tenemos el título. Este es el título de la investigación. Great Following Pet and Human Loss. Closeness is key. ¿Sale? Son los nombres. Se fijan que no me paso así directo. Como, miren, así se ve la portada. Aquí está el DOI, lo pueden ver. Aquí está la revista Dead Studies 2016, el volumen 40. Estos son los datos para citar. ¿Sale? Esto de aquí. Esta es la que distribuye el artículo. Routledge es una gran un grupo editorial. También ahí chéquense si hay libros sobre el tema por este editorial que es muy muy reconocido a nivel mundial. Aquí está Eckert, Barnett,
y Jet Dias. Estas personas son las que hicieron. Miren, aquí está. Se fijan que los datos están a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Están en sus ojos, aquí, evidentemente. Es el Departamento de Psicología de Humboldt State University. Está en California, Estados Unidos. ¿Se fijan? Ya tenemos los 3 primeros requisitos. Ya sabemos quién la hizo, dónde está publicada, el instituto al que pertenecen, y aquí está en el abstract. A ver, la lectura de un artículo se puede hacer complicada si los autores son muy técnicos desde el abstract. El abstract es el resumen, la primera parte del artículo, y aquí encontramos muy pocos datos de lo que va, porque habla mucho de los resultados. El abstract está hecho para que no tengas que leer todo y saber si debes de leer eso. Funciona como los trailers de las películas, hagan de cuenta. Esa es la distinción. El tráiler, muchas veces vemos el tráiler y decir, sí quiero verlo, ¿no? Y pasas todo el tiempo viendo la película. Puede a veces no estar bien redactado el abstract y el artículo sí, o el abstract no y el artículo ahí está, ¿no? Entonces, a veces también acá en los bordes está la fecha de publicación y todo esto. La redacción de los artículos, por lo general, abordan la estructura IDMC. Es introducción, desarrollo, método y conclusiones. Esa es como prácticamente la radiografía, la estructura que tiene el artículo. Bien, aquí vemos muchas citas. Todas estas citas están con clics. La mayoría de los artículos la tienen así. Por si quieres leer esa cita, le das clic y está en la página 8. ¿Se fijan? Esto se les llama hipervínculos. Y bueno, normalmente los primeros 2 párrafos son como introductorios. El tercer párrafo, por lo general, ya nos está situando en lo que está problematizando. Este es como el planteamiento del problema, ¿sí? Entre más investigaciones hagan, mejor van a entender lo que deben de hacer con sus tesis y sus investigaciones. Y entre más investigaciones lean, el hábito de leer papers se les va a hacer más ágil y lo van a hacer más rápido cada vez. Al inicio cuesta muchísimo leer los artículos. Luego ya vemos los planteamientos de la investigación en los siguientes párrafos. Este artículo ya lo leí, por eso sé de qué va cada cosa. Y bueno, ya nos están contando un poco sobre el marco referencial, las cuestiones, los estudios relacionados al tema. Tanto aquí hablan pues de duelo y de la relación entre el apego de la mascota con la persona. Y finalmente, también aquí están los antecedentes. Y aquí ya empiezan los planteamientos de la investigación. Les digo, esto yo ya lo leí, por eso pues va en ese sentido, ¿no? Hasta aquí llega todo este planteamiento y las preguntas de investigación es con lo que se cierra, ¿no? Entonces, dado lo planteado, hacen una pregunta y luego ya te exponen lo que es el método. Aquí, si se fijan, pasamos, ni siquiera existe el subtítulo introducción, pasamos de esas características al método. Aquí vienen los participantes, ¿no? Entonces, aquí nos dicen cómo lo hicieron. Muchas veces los científicos son muy elegantes al escribir. Cuando digo esto es que nos permiten entenderle más fácil a la investigación. En el método, pues nos dice, a veces con el primer párrafo, es lo que estaba diciendo ahorita, con el primer párrafo sabemos lo que hicieron y ya. No tenemos que leer todo necesariamente, porque acá ya la cosa se pone bien complicada porque nos hablan de estadística y ahí sí hay que meterle bastante estudio para entender lo que está pasando. Si hay desviaciones estándar, si están haciendo una correlación, si están haciendo una distribución normal. Aquí están las tablas de resultados, ¿sí? Todo esto. Ok, esto podría ser muy complicado y no necesariamente les pido que revisen toda la metodología. Obviamente, si están haciendo una investigación en esta área, deberían. Pero si es un artículo que hay que comentar, platicar o quieren saber cómo lo hicieron, a veces no tenemos el tiempo de meternos de lleno para ver todos los métodos, ¿no? Con este párrafo nos dicen cómo lo hicieron. Si se fijan, un artículo puede ser citado, puede ser platicado con el título, autores, abstract, esta parte metodológica y las conclusiones. Esto no quiere decir que en el método no debamos de leer algunas cosas, ¿sale? Eso no se lo queden como regla, pero bueno, aquí está. El artículo cuenta de que van a utilizar un cuestionario y
Ahí acá están los participantes. Se lo aplicaron a 357 participantes. Se fijan, a veces ustedes hacen investigaciones más largas cuando encuestan a muchas personas, en una escala del 0 al 4, en una escala Likert. Y bueno, aquí están poniendo esto. Muchas veces les regalan el cuestionario. Dicen, sí, pues quieres ir a publicar tú también algo así en tu país o lo que sea. Y bueno, aquí están los resultados, ¿no? Las desviaciones estándar, el número de respuestas, la media, todo ese tipo de cosas aquí está interpretado, y obviamente acudan a su maestra de estadística y probabilidad, pues para que les quede a la investigación lo más entendible posible. Y finalmente, cuando nos vamos al apartado de discusión, es en donde está la evidencia de todo esto, ¿sale? Entonces, a veces la discusión no la tenemos que aventar toda. Discusión y resultados y conclusiones. Los análisis que se hacen, pues también son importantes. Si están haciendo investigación, tesis y lo que sea, esto puede ser una fuente de fuentes. De aquí pueden sacar algunas que les puedan servir para lo que ustedes quieren estudiar. Entonces, un artículo científico les puede dar fuentes para su marco referencial u otras características. Muy bien, con esto, así se revisa un artículo, y al final, pues podemos comentar de lo que va el artículo, ¿sí? Vamos a ponerle pausa y luego hacemos un ejemplo de cómo podría ser. Luego de revisar el artículo, una exposición del artículo quedaría así. Antes de pasar a eso, quiero decirles que si no toman notas del artículo, si no tienen una libreta en donde estén tomando notas, su cuaderno, etcétera, pues no van a comprender muy bien lo que están haciendo. Y lo más importante, pues tendrían que revisar y crear un pequeño texto sobre la síntesis del artículo, ¿vale? Eso es. En 2 o 3 párrafos pueden ustedes contar todo lo que ocurrió en la investigación, ¿sí? Miren, quedaría de la siguiente manera. Según mis notas y lo redactado, quedaría de la siguiente manera. En una investigación realizada por Lisa Bert Eckert, James Barnett y Leticia Jett Dias, titulada Grief Following Pet and Human Loss, Closeness is Key, del Departamento de Psicología de la Universidad Humboldt State University en California, Estados Unidos. Seleccionaron a 2 muestras de estudiantes de college. Estas muestras son equivalentes, tienen la misma cantidad de estudiantes, de participantes, y la selección de estos grupos fue a través de la experiencia de una pérdida por muerte, ya sea una mascota o una persona, en los últimos 2 años. Lo que hicieron los investigadores fue realizar una escala Likert, en la cual encontraron una relación de la experiencia dolorosa con una mayor intensidad y una representación pues más dolorosa, más intensa, en relación a la cercanía con el ser querido fallecido. Ahí va el comentario. Esta investigación muestra que la relación entre el fallecido es una variable, entre la relación con el fallecido, perdón, es una variable para la expresión del duelo, donde la cercanía que tienen los dolientes con el ser querido tiene una expresión emocional y una representación de mayor intensidad en el dolor manifestado, ¿sí? Esta investigación puede dar muchas pistas sobre el trato de consejería que tienen los dolientes, o sobre algunas otras variables centradas en la cercanía del doliente. Entonces, ahí se acaba. Así de sencillo podemos resumir 8 páginas, o cuántas eran, ya no recuerdo cuántas eran. Podemos resumir y tratar todo de lo que va en pocas palabras. Eran 8 páginas del documento. Entonces, esta es la forma, 7 si quitamos la portada. Esta es la forma en la que se pueden sintetizar investigaciones. Espero que les sea una guía importante, y a partir de ahora empezaremos a revisar, y ojalá ustedes hagan el hábito conmigo de leer artículos científicos todos los días. Es un gran hábito que les va a dar muchísima satisfacción como profesionistas y como futuros investigadores.
Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero y se encuentren bien. Nos vemos en la siguiente.